Vamos a estar conversando ahora con Raúl Sorre en su análisis internacional y vamos a tocar un tema que lo hemos conversado antes porque se ha repetido muchas veces. Van 2 o 3, ¿cuántas van ya? 4 elecciones. Esta es claro. La cuarta elección para generar un gobierno de mayoría en Israel. Y bueno, entiendo que Netanyahu, como tú dices, como tú lo mencionas, Netanyahu, debe ser así porque me imagino que tú entiendes más el apellido. Netanyahu, bueno, volvió a ganar, pero aparentemente sigue sin tener fuerza parlamentaria para poder generar una mayoría sólida, ¿o no? Así es, tal cual. Y bueno, son 4 elecciones en 2 años. Y la grieta que separa a la sociedad israelí es muy difícil de sobremontar y ninguno de los bandos, digamos, la centroizquierda y la centroderecha, o si tú quieres, la extrema derecha, que también está muy presente en la alianza de Netanyahu, no ha logrado imponerse. Y uno de los elementos importantes en las últimas elecciones era el voto de los árabes israelíes, que habían sido muy centrales en el avance de la centroizquierda, pero que en esta oportunidad no asistieron a votar en las mismas cantidades, y esa baja en la votación de los palestinos israelíes, que en general es una votación progresista, va a perjudicar a la centroizquierda y su posibilidad en estos momentos relativamente remota de formar un gobierno. En todo caso, Netanyahu es un militar, es un general en retiro, tiene una larga trayectoria militar y él maneja con bastante criterio bélico las elecciones. Entonces, apenas ve los primeros resultados, dice: hemos obtenido una victoria arrasadora. Y lo que pretende es desmoralizar a sus adversarios, y a medida que han ido saliendo los resultados, bueno, ha obtenido una victoria. Su partido es por lejos el más importante de Israel, pero no es evidente que pueda formar una coalición estable. Lo más probable es que sí lo logre, pero en esta situación tan fragmentada políticamente que existe en Israel, donde hay muchos pequeños partidos que no tienen un programa nacional, hay algunos que tienen reivindicaciones religiosas específicas y están luchando por ciertas condiciones de vida en el país, pero que atingentes a sus creencias religiosas. Y otros que hay partidos laicos que dicen: estamos dispuestos que son de derecha, estamos dispuestos a entrar en un gobierno siempre y cuando no estén los religiosos allí, y así sucesivamente se va armando un rompecabezas que es muy difícil de armar, y eso es lo que ha generado esta inestabilidad en Israel, que los lleva a 4 elecciones en 2 años. Y fíjate que hoy día nadie descarta que pueda haber una 5ª elección, porque el gobierno que salga de aquí habrá que ver, pero puede ser un gobierno bastante inestable, porque no están estas mayorías, y la constitución israelí está hecha de manera que pequeñas agrupaciones puedan entrar al Parlamento. Creo que tienen que tener el 3,25% para entrar, es un piso de entrada que no es muy alto, y hay muchos que lo consiguen y no necesitan, como decía antes, una plataforma nacional respondiendo a todas las reivindicaciones, sino que apelando a un grupo muy específico, por ejemplo, a un grupo religioso, pueden garantizar su presencia en el Parlamento. Y en el Parlamento muchos de ellos persiguen un objetivo concreto, que es lo que los llevó a las elecciones, y están dispuestos a transigir o no preocuparse demasiado por el resto. Entonces, esta fragmentación hace muy difícil el gobierno, y temas como, por ejemplo, la relación con los palestinos, la inserción de Israel en el conjunto de la región, han quedado bastante postergados en esta elección, en el cual la oposición, su caballo de batalla fue la corrupción. Netanyahu está acusado de haber recibido coimas, y la policía ha hecho estas acusaciones, y él está en el medio de un juicio, y muchos sospechan de que él es la mejor manera de defenderse
frente a estos juicios es mantenerse en el gobierno. Y muchos pedían su renuncia justamente para que se le pudiera juzgar, pero por otra parte, él ha mostrado una capacidad enorme, ya lleva 12 años en el gobierno, ha ganado las elecciones, ha hecho distintas alianzas y ha mostrado una tremenda habilidad política. Ha logrado, no diría, dejar atrás a una serie de contrincantes que en algún momento se vieron con posibilidades. Y bueno, uno de ellos es precisamente con el que tenían pactado el Benny Gantz, que era el jefe de la oposición, y él tenía pactado que iban a gobernar 2 años cada uno. Y Netanyahu se reservó los 2 primeros. Bueno, cuando ya se le estaban agotando los años, decidió llamar a elecciones y por lo tanto no tiene que cumplir con la entrega del gobierno al jefe de la oposición. Y así, con distintos trucos, él ha logrado mantenerse. Y bueno, aquí lo vemos exhibiendo su mayor logro. Israel ha conseguido una gran publicidad gracias al programa de vacunación. Es el programa de vacunación más importante en términos de porcentaje de la población. Y esto, por supuesto, como en cualquier lugar del mundo, es una fuente, también en Chile, es una fuente de fortaleza para los gobiernos. Pero, hay que decirlo, no fue tan relevante como se pensó o como las encuestas señalaban originalmente. Porque la gente entiende perfectamente que las vacunas es un esfuerzo nacional, que hay un sistema de salud y que no es necesariamente el gobernante el responsable de esto. De manera que la oposición hizo su campaña contra la corrupción y por un deterioro de la situación económica, y Netanyahu, naturalmente, sobre los éxitos diplomáticos muy importantes que obtuvo en el final del gobierno Trump, que consiguió romper el bloque del mundo árabe y conseguir el reconocimiento de varios países árabes que rompieron el frente solidario con los palestinos, y a la vez ha logrado insertarse en la región, y eso, por supuesto, es un elemento que le ha servido mucho en esta campaña electoral. Ahora, hay una cosa que siempre puede parecer sorprendente, Raúl, en países como Israel, que está constantemente involucrado en situaciones que tienen características bélicas, que tienen enemigos serios, en fin, pero tiene una voluntad de acudir a las urnas y acudir a resolver los problemas democráticamente, que es bien impresionante. Es un poco también lo que pasa en India, que tienen con todas las cosas que ocurren, tienen una costumbre de hacer que el proceso democrático resuelva los problemas o muchos problemas que eventualmente hay, y por eso es que esta es la 4ª vez en que se trata de estabilizar un tipo de gobierno, y quién sabe si va a haber una 5ª, digamos. Bueno, es algo que los israelíes no dejan de refregarle en la cara al mundo árabe, y dicen Israel es la única democracia en el mundo árabe. Por supuesto, Turquía no es parte del mundo árabe y por lo tanto, aunque es un país gobernado por una mayoría musulmana, no es un país árabe, de manera que Israel se proclama como la única democracia en la región, y eso, por supuesto, le vale un asiento en el concierto internacional. Pero, y a la vez, hay que decirlo, los palestinos están en una situación muy compleja. Ellos también están organizando un proceso electoral. Esto puede haber influido en la baja de la votación palestina. Ellos tendrían que elegir al sucesor de Mahmoud Abbas, que ya es un hombre bastante mayor y que ha tenido una gestión con bastantes dificultades, y en el último tiempo los palestinos han ido perdiendo presencia, han ido perdiendo apoyos internacionales, en gran medida también porque Estados Unidos, especialmente bajo Trump, le dio un apoyo, un espaldarazo a Israel en prácticamente todas las cosas, todas las demandas de Israel, la capital en Jerusalén, territorios que estaban en disputa, y así sucesivamente. Estados Unidos fue dando un apoyo bajo Trump irrestricto a Israel, y a la par
le restaron financiamiento a los palestinos y Hamas, que es la organización palestina que controla la Franja de Gaza, fue tomando un protagonismo mayor y Hamas lleva una política de polarización que, dada la correlación de fuerzas, dada cómo está la situación en estos momentos, no ayuda a la causa palestina. Por lo tanto, los palestinos están en una encrucijada muy compleja y tendrán que elegir a un nuevo presidente, a un nuevo líder de la autoridad palestina. Y yo creo que eso absorbió mucho de la energía de los palestinos, que no nos olvidemos son un elemento constituyente central. Israel nunca va a tener paz, Israel nunca se va a consolidar si no llega a un acuerdo con los palestinos. Habrá que ver cuál es ese acuerdo, pero tendrán que, de alguna manera u otra, llegar a un acuerdo. Bueno, Raúl, vamos a ver qué ocurre, si es que se forma finalmente un gobierno, si tiene la estabilidad que eventualmente el propio Netanyahu quiere, o si es que en una de esas estamos dentro de poco conversando sobre una nueva elección.